Bienvenidos a Visual Data. Hoy realizaremos este panel de un centro de llamadas usando Microsoft Excel. El panel contiene el siguiente análisis: el nivel de servicio, la cantidad de llamadas entrantes, la de contestadas y abandonadas, además de las llamadas entrantes por día de la semana, las llamadas entrantes por semana y 4 indicadores del tiempo. Y por último, las llamadas contestadas por día del mes, las llamadas abandonadas por día del mes. Bien, comencemos. Bien, en el archivo que se les va a compartir encontraremos la fuente que se va a utilizar, así como la paleta de colores con sus códigos y además de los iconos. Lo que vamos a hacer es insertar los colores al Excel. Para ello crearemos una forma y en la ficha formato eliminamos el contorno y en relleno de forma seleccionamos más colores de relleno e insertaremos el código RGB del color turquesa. Listo, ya está insertado. Lo mismo para los demás colores. Nosotros, para ahorrar tiempo, ya lo insertamos. Ahora nos vamos a la hoja datos y convertiremos nuestra base de datos en una tabla de Excel. Para ello presionamos Control T y se seleccionará todo el rango de datos y debemos marcar que la tabla tiene encabezados. Aceptamos y en la ficha diseño cambiaremos el nombre de la tabla. Listo. Lo primero que vamos a hacer es el fondo y el título. Para ello en la hoja panel nos vamos a la ficha vista y desactivamos las líneas de cuadrículas. Seleccionamos el rango para el primer fondo y en la ficha inicio, donde está el balde de pintura, le pondremos el color turquesa. Seleccionamos el rango para el segundo fondo y le pondremos el color púrpura oscuro. Listo, en la ficha insertar crearemos un cuadro de texto para el título. Listo, lo alineamos. En la ficha formato eliminamos el contorno y en relleno de forma también lo eliminamos. En la ficha inicio lo cambiamos el color del texto, le incrementamos el tamaño y le pondremos en negrita. Listo. Lo que vamos a hacer es el gráfico de velocímetro. Para ello en la hoja análisis escribimos el título de la tabla dinámica. Y en la ficha insertar, clic en tabla dinámica. Escribimos el nombre de la base de datos y aceptamos. El campo nivel de servicio lo bajamos a valores. Presionamos en el triángulo invertido y en configuraciones de valor lo hacemos clic y seleccionamos promedio. Aceptamos. El campo llamadas entrantes lo bajamos a filtros. Hacemos clic en el triángulo invertido. Activamos seleccionar varios elementos
y desactivamos para los momentos en que no hubo llamadas. Aceptamos. Bien, ahora sacaremos el valor de la tabla dinámica. Lo convertimos a porcentaje. Listo. Ahora seleccionaremos 3 celdas y le cambiaremos de color en el balde de pintura, que sea un color amarillo. En la parte del medio lo pondremos 2%. En la parte superior ponemos más y restamos 71% menos del 2% y ese 2% lo dividimos entre 2. Listo, lo convertimos a porcentajes. Bien, para la parte inferior ponemos más y 200% menos el 2% y el 70%. Disminuimos los decimales y ya tenemos los 3 valores. El velocímetro consiste de 3 anillos. Para ello crearemos un rango de valores para esos anillos, que sea 30, 30, 30 y uno más, que sea 90. Bien, seleccionamos esos valores y en la ficha insertar nos vamos a la gráfica de anillos y lo seleccionamos. Listo, hacemos clic dentro de los anillos. Bien, y con control más 1 nos vamos a opciones de serie, ángulo del primer sector y lo cambiaremos a un 270 grados. Listo. Ahora nuevamente hacemos un clic en el anillo amarillo, solo un clic. Bien, se seleccionará solamente el anillo amarillo y en el balde de pintura en relleno de forma, en relleno, sin relleno y en borde sin línea. Bien, ahora un clic en el anillo azul. En relleno le cambiaremos de color a un púrpura más claro. Ajá, es este. Bien. Ahora nuevamente un clic en el anillo anaranjado y le colocaremos el púrpura. Nuevamente un clic en el anillo plomo y le pondremos el púrpura oscuro. Eliminamos los elementos que no necesitamos. Listo. Bien, clic en el más y activaremos las etiquetas de datos. Con un clic se seleccionarán todas las etiquetas. Nuevamente otro clic en el 90 en este caso para seleccionar el solo y lo eliminamos. Bien, sacamos las etiquetas de los anillos. Y con doble clic le cambiaremos al texto que queremos. Eliminamos las líneas guías con la tecla suprimir y listo. Bien, ahora hacemos un clic al gráfico de anillos. Bien, con control C lo copiamos y con control V lo pegamos ahí mismo. Bien, seleccionamos las etiquetas y lo eliminamos. Ahora hacemos un clic a la segunda serie que creamos y en cambiar tipo de gráfico nos vamos a combinado, serie 2 y cambiaremos el gráfico a un gráfico circular y aceptamos. Seleccionamos ese gráfico y le cambiaremos la fuente de datos. En este caso va a ser la fuente de porcentajes. Listo. Seleccionamos el área más grande con un clic y en la ficha formato, en contorno de forma, sin contorno y en relleno, sin relleno.
Lo siguiente para la siguiente área, de igual manera, sin contorno y sin relleno. Ahora hacemos clic en el área más delgada y con control más 1 nos vamos a opciones de serie, ángulo del primer sector y lo modificaremos a un 270 grados. Presionamos enter y listo. En relleno de forma le cambiaremos a color turquesa. Bien, seleccionamos la gráfica y con control X lo cortamos y con control V lo pegamos en el panel. Listo. Ahora, en la ficha formato, en contorno de forma sin contorno y en relleno de igual manera, sin relleno. Bien, lo que nos va a faltar es el indicador. Para ello crearemos un cuadro de texto y seleccionando este cuadro de texto y poniendo igual en la barra de fórmulas, haremos referencia a la celda donde está el valor. Presionamos enter y listo. Lo centramos y le incrementaremos el tamaño. Lo ponemos en negrita. Listo. Lo mismo para el título de la gráfica. Crearemos un cuadro de texto. Relleno. Bien, ahí está nuestro gráfico de velocímetro. Y listo, ya lo terminamos. Lo siguiente que vamos a hacer son los indicadores. Para ello en la ficha insertar crearemos un rectángulo con las esquinas redondeadas para el fondo de estos indicadores. Listo, lo disminuimos a esas esquinas y en la ficha formato le asignaremos el tamaño correspondiente. Listo. Ahora en contorno de forma sin contorno y en relleno escogeremos el púrpura oscuro. Con control C lo copiamos y con control V lo pegamos. Y una vez más, control C y control V. Con la tecla Shift presionada seleccionamos los tres rectángulos y en alinear seleccionamos distribuir horizontalmente. Listo, el primer indicador son las llamadas entrantes. Para ello en la hoja análisis escribimos el título de la tabla dinámica. Y en la ficha insertar, clic en tabla dinámica. Escribimos el nombre de la base de datos y aceptamos. El campo a utilizar va a ser llamadas entrantes, lo bajamos a valores. Sacamos el valor de la tabla dinámica, le daremos un formato de número y listo. Bien, ahora en la ficha insertar crearemos un cuadro de texto.
Seleccionamos ese cuadro de texto y ponemos igual en la barra de fórmulas y seleccionamos el valor. Presionamos Enter. Listo. Lo alineamos hacia la derecha y lo centramos. En una ficha formato, en contorno de forma sin contorno y en relleno sin relleno. Le cambiaremos el color y lo pondremos en negrita. Le incrementaremos el tamaño. Ahora el título del indicador. Para ello lo copiamos y pegamos y lo alineamos hacia la izquierda. Le disminuimos el tamaño y escribimos el título del indicador. Listo. En la hoja inicio copiamos el icono y lo pegamos en el panel. Ahora, con la tecla Shift presionada, seleccionaremos cada elemento y lo copiamos y lo pegamos para el segundo indicador. Listo. El segundo, llamadas contestadas. Escribimos el título de una vez. Ahora, en la hoja análisis, escribimos el título de la tabla dinámica. Y simplemente seleccionamos la tabla dinámica anterior que hicimos, lo copiamos con control C y lo pegamos en llamadas contestadas. Y el campo a utilizar va a ser llamadas contestadas, lo bajamos a valores. Sacamos el valor de la tabla dinámica y Enter. Le daremos su formato de número. Listo. Ahora seleccionamos el cuadro de texto del indicador y ponemos igual en la barra de fórmulas. Y seleccionamos donde está el valor. Presionamos Enter y listo. Copiaremos el formato. Lo seleccionamos, clic en la brochita y pegamos el formato en el lugar que queremos. Y automáticamente se va a copiar el mismo formato. Ahora el icono. En la hoja portada lo copiaremos y lo pegamos en la hoja panel. Listo. Por último, llamadas abandonadas. Con la tecla Shift presionada copiaremos los elementos. Le modificaremos el título. Y en la hoja análisis escribimos el título de la tabla dinámica. Y nuevamente seleccionamos la tabla dinámica y copiamos con control C y con control V lo pegamos en el lugar que queremos. El campo a utilizar va a ser llamadas abandonadas. Bien, ponemos más y sacaremos el valor de la tabla dinámica. Seleccionamos el cuadro de texto del indicador y ponemos igual en la barra de fórmulas. Seleccionamos el valor donde está, que queremos traer y Enter. Ahora seleccionamos el cuadro de texto que queremos copiar del formato, clic en la brochita y clic en el cuadro de texto donde queremos pegar. Listo. Copiaremos el icono y lo pegamos.
Bien, con la tecla Shift presionada iremos seleccionando cada título de cada indicador y en la ficha formato, en alinear, alineado horizontalmente. Listo. Por último vamos a hacer los rendimientos de cada indicador. Para ello, en la hoja análisis, en llamadas contestadas ponemos más y dividiremos llamadas contestadas entre el total de llamadas entrantes. Le daremos formato de porcentaje y le incrementaremos los decimales. Y nuevamente, ponemos más y dividimos llamadas abandonadas entre el total de llamadas entrantes. Le daremos formato de porcentaje y le incrementaremos los decimales. Listo. Ahora copiamos el cuadro de texto que hicimos anteriormente. Seleccionamos ese cuadro de texto y ponemos igual en la barra de fórmulas y seleccionamos el valor. Le cambiaremos de color al color turquesa y le incrementaremos el tamaño. Listo, nuevamente lo copiamos y lo pegamos en el título del indicador. Y le cambiaremos al rendimiento. Listo, lo seleccionamos y le cambiaremos el color a un fondo turquesa. Con la tecla Shift presionada seleccionamos ambos cuadros de texto. Copiamos y pegamos. Seleccionamos el cuadro de texto del porcentaje, ponemos igual en la barra de fórmulas y haremos referencia a la celda donde está ubicado el valor. Seleccionamos el cuadro de texto que queremos copiar, el formato, y con la brochita lo copiaremos. Bien, lo siguiente que vamos a realizar son las llamadas entrantes por día de la semana. Es un gráfico de columnas. Para ello, en la hoja análisis, escribimos el título de la tabla dinámica. Y en la ficha insertar, clic en tabla dinámica. Escribimos el nombre de la tabla o de la base de datos y aceptamos. El campo día lo bajamos a filas y el campo llamadas entrantes a valores. Seleccionamos el rango de valores y en la ficha inicio le daremos un formato de número. Bien. Estando dentro de la tabla dinámica nos vamos a insertar y seleccionamos el gráfico de columnas. Bien, ahora en la hoja analizar, clic en botones de campo para eliminarlos. Los elementos que no necesitamos los seleccionamos y con la tecla suprimir lo iremos eliminando. Listo, ahora clic dentro de las columnas. Se seleccionarán todas ellas y con control más 1 nos vamos a opciones de serie y en ancho de rango lo pondremos a un 50%. Listo. Ahora en el balde de pintura le cambiaremos al color púrpura oscuro y en borde sin línea. Hacemos clic en el más y activaremos las etiquetas de datos.
Listo. Con control X cortamos la gráfica y con control V lo pegamos en el panel. Bien, y en la ficha formato, en contorno de forma sin contorno y en relleno sin relleno. Bien, para el título de la gráfica lo copiaremos del anterior que hicimos y simplemente lo modificaremos. Listo. Y en la ficha inicio le daremos su formato, le incrementaremos el tamaño y lo alineamos hacia la izquierda. Listo, lo siguiente que vamos a hacer son las llamadas entrantes por semana. Es un gráfico de barras. Para ello, en la hoja análisis escribimos el título de la tabla dinámica. Listo. Y en la ficha insertar, clic en tabla dinámica. Escribimos el nombre de la base de datos y aceptamos. El campo número de semana lo bajamos a filas y llamadas entrantes a valores. Seleccionamos el rango de valores y en la ficha inicio le daremos el formato de número. Estando dentro de la tabla dinámica nos vamos a crear el gráfico de barras y en la ficha analizar clic en botones de campo para eliminarlos. Seleccionamos los elementos que no necesitamos y con la tecla suprimir los iremos eliminando. Ahora haremos clic en las barras, se seleccionarán todas ellas y con control más 1 nos vamos a opciones de serie y en ancho de rango lo pondremos un 20%. Clic en el más y activaremos las etiquetas de datos. Y en la ficha formato, en relleno de forma, le cambiaremos el color. Con control X cortamos la gráfica y con control V lo pegamos en el panel. Bien, para el título lo copiaremos del anterior que hicimos.
Copiamos y pegamos. Y le modificaremos el texto. Bien, con la tecla Shift presionada seleccionamos los dos títulos y en la ficha formato nos vamos a alinear horizontalmente. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer son los indicadores de tiempo. Son 4 en total. Para ello copiaremos el fondo de los indicadores. Simplemente lo copiamos del anterior. Y en la ficha formato le en relleno de forma lo pondremos a un color turquesa. Y en el tamaño le asignaremos el correspondiente. Copiamos y pegamos, en total van a ser 4. Con la tecla Shift presionada seleccionamos los dos elementos que están en la parte izquierda y en alinear verticalmente. Nuevamente, los dos de la parte derecha, con la tecla Shift los seleccionamos y alinear verticalmente. Y en la parte superior, con la tecla Shift presionada y seleccionando cada elemento, nuevamente alinear horizontalmente. Y nuevamente con la tecla Shift y seleccionando cada elemento nos vamos a alinear horizontalmente. Bien, el primer indicador es el tiempo promedio de respuesta. Para ello en la hoja análisis escribimos el título de la tabla dinámica. Y en la ficha insertar, clic en tabla dinámica. Escribimos el nombre de la base y aceptamos. El campo a utilizar va a ser tiempo promedio de respuesta, lo bajamos a valores y hacemos clic en el triángulo invertido. Y seleccionamos configuración de campo de valor y activamos el promedio. Aceptamos. Bien, ahora sacaremos el valor de la tabla dinámica. Listo. Y con control más 1, seleccionando el valor y con control más 1, nos vamos a personalizada y escogemos el formato hora, minuto y segundo. Y aquí está. Lo seleccionamos y aceptamos. Listo. Bien, ahora crearemos los cuadros de textos para el indicador, el título y la leyenda. Lo copiaremos del anterior que hicimos y le modificaremos el texto. Listo, lo alineamos y lo centramos y lo copiamos y le pegamos para el indicador.
seleccionamos el cuadro de texto y ponemos igual en la barra de fórmulas y haremos referencia a la celda donde está ubicado el valor. Presionamos Enter y listo. Le daremos el formato correspondiente. Bien. Lo que falta es la leyenda. Para ello lo copiamos del anterior. Y el formato es hora, minuto y segundo. Ahora con la tecla Shift presionada iremos seleccionando cada elemento y con Control C y con Control V lo copiamos y lo pegamos. Listo, el siguiente indicador es el tiempo promedio de llamadas. Para ello en la hoja análisis escribimos el título de la tabla dinámica. Y seleccionamos la tabla dinámica anterior que hicimos. Entonces, con Control C lo copiamos y lo pegamos. Bien, ahora en la hoja analizar nos vamos a mostrar lista de campos. Bien, el campo a utilizar va a ser tiempo promedio de llamadas. Hacemos clic en el triángulo invertido, clic en configuraciones de valor y seleccionamos por el medio. Bien, sacamos el valor de la tabla dinámica y seleccionándolo y con control más 1 nos vamos a personalizada y el formato que vamos a escoger es hora, minuto y segundo. Aceptamos. Bien, ahora escribimos el título del indicador. Bien, seleccionamos el cuadro de texto del indicador, ponemos igual en la barra de fórmulas y haremos referencia a la celda donde está el valor. Presionamos Enter. Listo. Ahora copiaremos el formato anterior que hicimos del anterior indicador. Lo seleccionamos, clic en la brocha para copiar el formato y clic para pegarlo en el nuevo indicador. Bien, seleccionamos con la tecla Shift presionada y lo copiamos y pegamos. El siguiente indicador es el tiempo promedio de respuesta. Para ello en la hoja análisis escribimos el título. Y seleccionamos la tabla dinámica anterior que hicimos. Lo copiamos y lo pegamos. El campo a utilizar va a ser tiempo promedio de espera. Lo bajamos a valores. Clic en el triángulo invertido y en configuraciones de campo de valor y seleccionamos promedio. Sacamos el valor de la tabla dinámica. Listo. Ahora copiaremos el formato. Seleccionamos el formato donde queremos copiar, clic en la brochita y clic para pegar el formato. Bien. Ahora escribimos el título del indicador. Y seleccionando el indicador, ponemos igual en la barra de fórmulas y haremos referencia a la celda donde está ubicado el indicador. Bien, copiamos con la brochita el formato y lo pegamos. Con la tecla Shift presionada seleccionamos cada uno de los elementos
para el siguiente indicador, que es el tiempo máximo de respuesta. En la hoja análisis escribimos el título de la tabla dinámica. Y seleccionamos la tabla dinámica anterior y lo copiamos y lo pegamos. Bien, el campo a utilizar va a ser tiempo promedio de respuesta, lo bajamos a valores, clic en el triángulo invertido y en configuraciones de valor, y en este caso va a ser máximo. Aceptamos. Sacamos el valor de la tabla dinámica, copiaremos el formato con la brochita y lo pegamos en el nuevo. Bien, escribimos el título del indicador. Ahora seleccionamos en la barra de fórmulas y haremos referencia a la celda donde está ubicado el valor. Con la brochita lo copiamos el formato anteriormente y lo pegamos. Bien, lo siguiente que vamos a realizar son las llamadas contestadas por día del mes. Para ello escribimos el título de la tabla dinámica. Y en la ficha insertar, clic en tabla dinámica. Escribimos el nombre de la base de datos y aceptamos. Bien, el campo a utilizar va a ser mes, lo bajamos a filas, y día a filas. No, perdón, es número de día a filas. Exacto. Y llamadas contestadas a valores. Estando dentro de la tabla dinámica nos vamos a insertar y crearemos el gráfico de líneas. Listo, en la ficha analizar, clic en botones de campo para eliminar los elementos que no necesitamos, lo eliminaremos. Y en la ficha diseño escogeremos el título de la gráfica, el estilo de la gráfica, perdón. Es el cuarto estilo. Bien, y ya está. Ahora seleccionamos la línea con un clic y con control más 1 nos vamos a la cubetita y en línea sólida le cambiaremos a un color púrpura oscuro, y en marcador, opciones de marcador, integrado, y le pondremos a 5, y en relleno sólido, color púrpura oscuro, y en borde va a ser sin línea. Con control X cortamos la gráfica y con control V lo pegamos en nuestro panel. Y en la ficha formato, en contorno de forma sin contorno y en relleno sin relleno. Por último, le escribiremos el título. Simplemente lo copiamos del anterior y modificaremos el texto.
Listo, lo siguiente que vamos a realizar son las llamadas abandonadas por día del mes. Es la misma gráfica. Escribimos el título de la tabla dinámica. Y en la ficha insertar, clic en tabla dinámica. Escribimos el nombre de la base de datos y aceptamos. El campo que vamos a utilizar es mes, lo bajamos a filas y número de día a valores. A filas, perdón. Llamadas abandonadas a valores y listo. Estando dentro de la tabla dinámica, nos vamos a crear el gráfico de líneas. Y en la ficha analizar, clic en botones de campo. Eliminamos los elementos que no necesitamos. Y listo. Y en la ficha diseño, escogeremos el estilo de la gráfica. Es el cuarto. Y con control X cortamos la gráfica y con control V lo pegamos. Bien, haremos clic en la línea y con control más 1, así, con control más 1 se nos abrirá este cuadro y en línea sólida, el color púrpura, y en opciones de marcador, integrado, y le incrementaremos el tamaño. En relleno va a ser relleno sólido y color púrpura también, y en borde sin línea. En la ficha formato eliminaremos el contorno y en relleno de igual manera, sin relleno. Listo, ahora copiaremos el título. Lo copiamos y pegamos y le modificaremos el texto. Listo. Lo que hace falta son los segmentadores. Son 3 en total, número de día de semana por día y por número de día. Bien, vamos a crearlo. En la hoja analizar nos dirigimos a una tabla dinámica, el que sea el de velocímetro. Nos ubicamos dentro de ella y en la ficha analizar, clic en insertar segmentación de datos. Activamos el número de día, el día y el número de semana. Bien, con la tecla Shift presionada seleccionamos cada uno de los segmentadores y con control X lo cortamos y con control V lo pegamos en nuestro panel. Ya, el número de semana es en 2 columnas. Nos vamos a la ficha opciones y en columnas le incrementaremos a 2. De igual manera para día. Lo seleccionamos y en la ficha opciones le incrementaremos a 2 columnas. Y el número de día es en total en 4. Lo seleccionamos y en la ficha opciones le incrementaremos a 4 columnas.
Ahora seleccionamos el segmentador de número de semana y le daremos su estilo. Nos vamos a la ficha opciones y en estilo de segmentación seleccionamos el primero y con clic derecho duplicar. En toda la segmentación de datos lo seleccionamos y hacemos clic en formato. En borde va a ser ninguno y en relleno sin color. Aceptamos. Encabezado, clic en formato. En fuente va a ser en negrita y en color el color turquesa. En borde va a ser ninguno y en relleno sin color. Aceptamos. Elementos seleccionados con datos. Formato. En borde va a ser ninguno y en relleno escogemos el plomo más claro. En color de trama de igual manera, el mismo color y aceptamos. Bien, elementos seleccionados activados con datos. Formato. En relleno va a ser este color rojo y en borde va a ser ninguno. Aceptamos y aceptamos nuevamente y automáticamente se va a crear nuestro estilo. Listo, aquí está, lo hacemos clic y listo. De igual manera lo seleccionamos para los demás y ya está. Veamos si funciona. Bien, los segmentadores están afectando solo al velocímetro. Nosotros queremos que lo afecte a todo nuestro panel. Para ello, en la hoja análisis nos dirigimos a las tablas dinámicas. Estando dentro de ellas, nos vamos a la ficha analizar y en conexiones de filtro lo activamos para todos. De igual manera para llamadas contestadas, conexiones de filtro y lo activamos para todos. Y en llamadas abandonadas. Para llamadas entrantes por día de la semana, conexiones de filtro, solo lo activamos para número de semana. Y en llamadas entrantes por semana va a ser por día. Listo. Ahora, para los indicadores de tiempo, nos ubicamos dentro de ella, conexiones de filtro y lo activamos para todas. Y aceptamos. De igual manera para los demás. Para llamadas contestadas por día del mes, lo activamos por número de semana nomás. Y para llamadas abandonadas, de igual manera para número de semana. Y aceptamos. Probemos si funciona. Listo, ahora sí está afectando a todo el panel. Y bien, ya terminamos. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.